Y vamos a enfocarnos en este ejercicio 4, que la numeración que viene aquí es el punto 7 y el punto 8. Entonces, para el apalancamiento vamos a determinar el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento total, que por sus siglas iniciales son GAO, GAF y GAT. Para el costo de capital vamos a determinar la tasa libre de riesgo, la tasa real de CETES, la prima de riesgo con rendimiento deseado o esperado, la prima de riesgo con tasa de costo de capital promedio ponderado, la prima de riesgo país, el costo de capital de acciones determinado con beta y con rendimiento deseado, y el costo de capital promedio ponderado antes de impuestos. Los datos, recuerden que tienen el archivo de datos compartidos, pero también en esta misma presentación, al inicio están los datos que se estuvieron utilizando para realizarlo. Para determinar el grado de apalancamiento, necesitamos el estado de resultados de 2 periodos. El periodo actual y el periodo anterior, porque necesitamos determinar algunas variaciones en esos estados de resultados integrales para poder calcular. Entonces aquí tenemos el estado de resultados del 2021 y el estado de resultados del 2020, que son los que vamos a utilizar de base para estos ejercicios. Recuerden que ustedes, para hacer su evidencia, van a utilizar los datos, otros datos diferentes, porque este ejercicio, pues obviamente ya está solucionado, ustedes tienen otros datos. Y también tenemos una serie de información adicional que vamos a estar ocupando. Comenzamos con el grado de apalancamiento, el apalancamiento, que como ustedes recordarán, si ya tuvieron oportunidad de revisar el material, pues tenemos 3 tipos de apalancamiento: el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero y el apalancamiento total. Y para estos 3 tipos podemos calcular su grado de apalancamiento operativo, grado de apalancamiento financiero y grado de apalancamiento total compuesto combinado. Al grado de apalancamiento total también se le conoce como grado de apalancamiento compuesto o combinado. Entonces, primero vamos a vaciar en esta tablita. Este es el formato que van a ustedes utilizar también para su evidencia. Vamos a vaciar las cifras del año más reciente y las cifras del año anterior o del periodo anterior para determinar una variación en valor y calcular la variación en porcentaje, la variación en valor o variación nominal, y la variación en porcentaje. Entonces, de los datos del estado de resultados del 2021, vaciamos y obtenemos desde las ventas hasta el resultado integral. Igual vaciamos las cifras del estado de resultados integral del 2020. Entonces estamos haciendo un estado de resultados integral comparativo para determinar el grado de apalancamiento del 2021. Las cifras del periodo más reciente siempre van primero y luego las cifras del periodo anterior para que las variaciones queden reflejando realmente lo que son aumentos o disminuciones y no se nos vayan a invertir los signos. Entonces podemos ver que las ventas se incrementaron de un periodo a otro 5.313.598, el costo de ventas 3.543.504 y así sucesivamente. ¿Cómo es la variación en valor? Pues la cifra del año más reciente menos la cifra del periodo anterior. Para el caso de las ventas, 6.270.422 menos 956.824 me da la variación en valor de 5.313.598. Y así determino las variaciones en valores de cada uno de los elementos del estado de resultados integral comparativo. Para sacar la variación en porcentaje, lo que voy a hacer es dividir la variación en valor, tomando como ejemplo el de las ventas, 5.313.598, que es la variación en valor, entre la cifra base, que es la del año anterior, la del periodo anterior, en este caso las cifras del 2020, sobre las cuales la estamos calculando. Entonces, 5.313.598 menos 956.824, y el resultado lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Siempre que hablemos de porcentaje, recuerden la indicación de utilizar 2 dígitos después del punto, redondeando la centésima. Mi recomendación es que siempre hagan sus cálculos en Excel para que los reflejen con la mayor exactitud. Y luego ya del Excel, pues pasan sus tablas, sus cédulas, sus cálculos, sus fórmulas
al archivo de Word que van a entregar como evidencia. Y recuerden que siempre hay que poner los encabezados de tablas, los encabezados de hoja, los encabezados de columna y cuidar siempre la alineación de las cifras. Recuerden que las cifras, eso es regla de oro, las cifras siempre se justifican a la derecha y el texto siempre se justifica a la izquierda. Cuando en un mismo renglón tenemos texto y cifras, así es como se acomoda. Las cifras se justifican a la derecha para que vayan perfectamente alineadas y el texto se justifica a la izquierda. Entonces ya determinamos, yo necesito la variación en porcentaje de mis ventas, de mi utilidad de operación, que también se le conoce como utilidad antes de intereses e impuestos a la utilidad de operación, y de mi utilidad neta. Entonces ya determiné mis tres porcentajes. Acuérdense, el porcentaje cómo se saca, variación en valor entre cifra base, que en este caso es la cifra del 2020, y se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces, yo nada más necesito estos tres porcentajes. Por supuesto, se pueden calcular para todos, pero yo nada más necesito estos tres porcentajes. Entonces, con los datos desde mis ventas hasta mi utilidad de operación, yo ahí puedo analizar mi apalancamiento operativo. Con mis datos desde mi utilidad de operación hasta mi utilidad neta, yo puedo analizar mi apalancamiento financiero. Y con mis datos desde mis ventas hasta la utilidad neta, yo puedo analizar y determinar el grado de apalancamiento total, compuesto o combinado. Entonces, por eso necesitamos estas tres cifras para poder determinar los tres diversos grados de apalancamiento. Entonces, comenzamos por el apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo, recuerden que este signo, este triangulito, así es como se representa la variación. Variación. Entonces, variación en porcentaje en mi utilidad de operación entre variación en porcentaje de mis ventas me va a dar mi grado de apalancamiento operativo, que con los datos recién obtenidos obtengo un grado de apalancamiento operativo. Cuando es factor, yo les recomiendo dejar 4 dígitos después del punto, o sea, décima, centésima, milésima y millonésima. Y obtenemos un grado de apalancamiento operativo de 0.4890. Hacemos lo mismo para el apalancamiento financiero, que aquí la fórmula es variación en porcentaje en mi utilidad neta entre variación en porcentaje de mi utilidad de operación o UAI, utilidad antes de intereses e impuestos, 710.69% entre 271.57%, y obtengo un factor de grado de apalancamiento financiero de 2.6170. Continuamos con mi apalancamiento total, que la fórmula es variación en porcentaje de mi utilidad neta entre variación en porcentaje de mis ventas, 710.69% entre 555.34%, y obtengo un factor, un grado de apalancamiento total compuesto combinado de 1.2797. Y puedo hacer la comprobación. ¿Cómo se hace la comprobación? Grado de apalancamiento operativo por grado de apalancamiento financiero me debe dar exactamente igual a lo que ya obtuve para mi grado de apalancamiento total. En este caso, 0.4890, que es el grado de apalancamiento operativo, por 2.6170, que es mi grado de apalancamiento financiero, y vuelvo a obtener mi grado de apalancamiento total, 1.2797. Aquí ya tengo mis 3 grados de apalancamiento. Recuerden, este archivo es de ejercicios, pero ustedes pueden irse a la presentación del tema. Perdón que los mueva, pero quiero que les quede claro, aquí en materiales de clase, en la fase 4, tienen esta presentación de apalancamiento y costo de capital, donde tienen otro ejemplo también aparte. Este no es el mismo que estamos viendo ahorita, pero es el mismo procedimiento. Y aquí también tienen otros ejemplos como para determinar el punto de equilibrio financiero, el punto de equilibrio operativo y el punto de las unidades para lograr un objetivo de utilidad deseada. Pero bueno, aquí tienen nuestros otros ejemplos de apalancamiento. ¿Por qué me voy aquí? Porque aquí tienen algunas observaciones sobre la interpretación de los grados de apalancamiento. Esto es importante que enlacen los ejercicios con su interpretación. ¿Qué significa un grado de apalancamiento mayor o menor a 1, etcétera? O sea, cómo se interpretan esos grados de apalancamiento. Entonces, es importante, obviamente, en los ejercicios estamos convirtiendo en práctica
lo que ya tenemos aquí. Aquí tienen también otros ejercicios necesarios. Y aquí viene, por ejemplo, esto lo del split y el split inverso, que también vale la pena que lo vean. Pero bueno, me regreso al de ejercicios integrados. Entonces, primero determinamos, hicimos el estado de resultados integral comparativo, determinamos variaciones en valores para poder calcular variación en porcentaje de ventas, utilidad de operación y utilidad neta, porque esos porcentajes los necesito para aplicar las fórmulas y determinar el grado de apalancamiento operativo, financiero y total y comprobarlo. Aquí lo tienen en sentido de texto, pero recuerden que aquí también en este mismo archivo tienen pueden utilizar, por ejemplo, este mismo formato, adecuándolo para la tabla, para lo del apalancamiento. Le pondrían aquí el número apalancamiento, el nombre de la empresa y demás. Sigue siendo el 2021, el indicador, la fórmula y el procedimiento y resultado. Entonces también es conveniente que eso lo puedan hacer en un formato de tabla. Entonces ya determinamos el grado de apalancamiento. Me voy a brincar y ahorita me regreso. Me voy a ir a determinar el costo de capital promedio ponderado, ¿ok? Que no está aquí incluido, es un formato aparte. Y ahorita me regreso a esta tabla porque necesitamos obtener ese resultado para calcular uno de los indicadores que viene en esta tabla. El costo de capital promedio ponderado, recuerden, hay que poner el encabezado. Aquí no se los puse por espacio para no reducirles más los datos, pero va el nombre de la empresa y luego costo de capital promedio ponderado al 31 de diciembre del 2021, que es este ejemplo. Ustedes lo adaptarían en su evidencia para los años que correspondan. Entonces, para determinar el costo de capital promedio ponderado, primero tengo que determinar cuáles son las fuentes de financiamiento y sus montos con costo financiero. Y para eso utilizamos el balance general del 2021 en este caso, y dentro del pasivo y del capital contable identifico mis fuentes de financiamiento con costo. Es una combinación de checar el balance general del 2021 y checar la información adicional donde me dan las tasas, en su caso, de lo que tiene costo. Me regreso rápidamente, nomás para recordarles. Aquí tienen el balance general del 2021, entonces yo analizo mi pasivo tanto de corto como de largo plazo y mi capital para ver acuérdense que el financiamiento se expresa en el balance en el rubro de pasivo y capital contable. Entonces, de estas cifras, ¿cuáles son financiamiento con costo? Alguno es muy evidente, préstamos bancarios, CPs corto plazo, préstamos bancarios de corto plazo, préstamos bancarios de largo plazo, hipotecas por pagar. Pues es muy evidente que tienen un costo y todo, pero ustedes tienen información adicional. Y en esa información adicional se nos dan las tasas del costo. Entonces, con una combinación de checar la información adicional y la estructura de mi balance general del 2021, identificamos, fíjense bien, nada más recuerden, ¿cuánto traemos de préstamos bancarios? 300,000 de corto plazo, 558 de largo plazo, 765,093 de hipotecas, etcétera. Entonces, de aquí estoy tomando esas cifras y las tasas, los porcentajes de costo y capital de cada una de esas fuentes en específico, lo estoy tomando en la información adicional. Entonces, es así como identificamos que en préstamos bancarios, recuerden los 300,000, préstamos bancarios, siempre hay que ponerles, decía, el encabezado de tabla con el nombre de la empresa, la mención de que estamos calculando el costo de capital promedio ponderado y el periodo, la fecha. Y luego el encabezado de columna y los elementos. En este caso, les decía, con su clasificación de lo que está en el pasivo circulante, en el no circulante, en el capital contable y dentro del capital contable su clasificación de capital contribuido y capital ganado. Así con este formato, claro, adecuando a lo que sea necesario. Entonces, préstamos bancarios de corto plazo, 300,000. Entonces,
en mi pasivo circulante, el total de mi financiamiento con costo, pues nada más son esos 300,000. Recuerden que si hubiera intereses por pagar, pues yo tendría que saber cuáles intereses por pagar en el balance corresponden a los préstamos bancarios y cuáles corresponden a otros conceptos, ¿verdad? Préstamo bancario de largo plazo, 558,000, hipotecas por pagar, 765,093. Entonces, dentro de mi pasivo no circulante, en el largo plazo, el total de financiamiento con costo en el largo plazo es 1,323,093, que sumados a los 300,000, traigo en el pasivo con costo 1,623,093. Continúo con mi capital contable, mi capital social, 4,300,000. Los resultados, el acumulado, 78,634, y el del periodo, el resultado integral del periodo, que es la utilidad del periodo, 462,580. Y tengo en el financiamiento con capital contable, el total, 4,841,214. Y entonces el total de las fuentes de financiamiento con costo, pues es la suma de mi total de pasivo con costo, 1,623,093, más mi total de capital contable, 4,841,214. Y obtengo un total de fuentes de financiamiento con costo de 6,464,307. 6,464,307. Esta es una cifra que siempre se va a encontrar entre la suma total de mi estructura financiera y la suma total de mi estructura de capital. Siempre va a estar en medio, por obvias razones. O sea, el financiamiento con costo no puede ser mayor a mi estructura financiera. ¿Ok? Entonces, ahí va a estar en medio. Y dentro de bueno, esta va a ser mi base, esta suma, ese va a ser mi 100%. Yo aquí le puse un 1, este es mi 100%, porque ahora sobre esta base de este total de fuentes de financiamiento con costo, voy a calcular la ponderación de cada elemento del financiamiento con costo. Entonces, 300,000 entre 6,464,307, no lo estoy multiplicando por 100, lo dejo como ponderación, como factor, me va a dar 0,0464, redondeando el cuarto dígito, redondeándola, acuérdense, es décima, centésima, milésima y millonésima. La que estoy redondeando es la millonésima. ¿Cuándo se redondea algo? Cuando el número que sigue es 5 o superior a 5. Entonces, 0,0464. Préstamos bancarios largo plazo, 558,000, entre el total de las fuentes de financiamiento con costo, 6,464,307, y obtengo una ponderación de 0,0863. Y así lo hago para cada uno de los elementos. Y obviamente al sumarlos, debo de llegar a 1. Si no llego a 1 y estoy dejando también a la vista la décima, la centésima, la milésima y la millonésima para que se vea la exactitud. Por eso la recomendación de que lo hagan en Excel, y en Excel todo con fórmula para que no se les vayan a quedando ahí décimas, centésimas o millonésimas de diferencia. Entonces ya tengo mi ponderación de cada uno de los elementos de mis fuentes de financiamiento con costo, y esa ponderación la voy a multiplicar por su tasa de costo de capital, por su tasa de interés, por su tasa de financiamiento, tasa de costo de capital. Entonces, 0,0464 por el 11%, que es la tasa que nos están cobrando los bancos para los préstamos bancarios de corto plazo, 0,0863 por el 9%, y así sucesivamente, y voy a obtener mi costo ponderado. Entonces, 0,0464 por el 11% me va a dar un costo ponderado de 0,51. Acuérdense que cuando es factor, dejo 4 dígitos después del punto. Cuando es porcentaje, nada más 2 dígitos después del punto. Entonces, esto, multiplicar la ponderación por su tasa específica de costo de capital de cada rubro de las fuentes de financiamiento con costo, es lo que se llama costo ponderado. El costo ponderado para préstamos bancarios es 0,51. Por ejemplo, el costo ponderado para capital social, 5,01. La suma de todos mis costos ponderados, si se fijan, yo aquí no puse subtotales, la suma de todos mis costos ponderados me da mi costo de capital promedio ponderado, que yo se los puse 2 veces
para que me cupiera no nada más ponérselo abreviado, sino con todas sus letras. Costo de capital promedio ponderado antes de impuestos, que se acostumbra em, poner como CCPP, 7.87%. Ese es mi costo de capital promedio ponderado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo leo? Acuérdense que tienen la teoría, las definiciones y los conceptos en las presentaciones correspondientes. Pues que en promedio a esta empresa financiarse le ha costado, financiarse con pasivo y con capital, le ha costado un 7.87% en promedio. En promedio, los recursos que ha invertido para su activo le han costado 7.87%. O sea, por cada peso que trae en el activo, en promedio le ha costado 7 centavos, casi 8 centavos, 7.87 centavos. Pero lo expresamos en porcentaje. Ahora sí, con este cálculo obtenido, ya me puedo regresar aquí, porque lo voy a necesitar en un momento para algunos de estos indicadores. La tasa libre de riesgo, su fórmula es tasa libre de riesgo es igual a CETES, a la tasa de CETES. Entonces, en mi información adicional, yo tengo que CETES en ese momento, el 31 de diciembre del 2021, su tasa era del 5%. La tasa real de CETES, recuerden que es la tasa de CETES menos la tasa de inflación de ese periodo, y con los datos que tenemos ahí en la información adicional, la tasa de CETES 5% menos 4% de la tasa de inflación me da una tasa real de CETES de 1%. La prima de riesgo, utilizando el rendimiento deseado, que es un dato proporcionado, entonces tasa de rendimiento esperado o deseado menos tasa libre de riesgo, que es CETES, me va a dar 10.5 menos 5%, 5.5%. Pero sacar la prima de riesgo con el costo de capital que acabamos de calcular es costo de capital promedio ponderado menos tasa libre de riesgo, 7.87%, menos el 5% de CETES, me da una prima de riesgo de 2.87%. Yo puedo determinar la prima de riesgo utilizando el rendimiento deseado o el costo de capital promedio ponderado. Siempre va a ser más exacto utilizar el costo de capital promedio ponderado. Entonces verán que la tasa de la prima de riesgo es diferente. La prima de riesgo país, una manera muy simple, muy sencilla de determinarla es comparando la tasa de CETES en el caso de México contra la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ahí en la información adicional se nos dice que la tasa de CETES en ese momento era el 5% y la de bonos de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, del 2%. Por lo tanto, la prima de riesgo país México es del 3%. Y el costo de capital de acciones determinado con beta, que es un indicador que tiene su concepto y su definición también en las presentaciones, y con el rendimiento deseado. La fórmula es tasa libre de riesgo más beta por prima de riesgo con rendimiento deseado. Entonces, la tasa libre de riesgo es ETE 5%. Beta en los datos proporcionados nos dicen que es 0.46 y la prima de riesgo con rendimiento deseado 5.50 me da como resultado 5% más 2.53, por lo tanto el costo de las acciones es 7.53%. Aquí lo estamos calculando, pero se recuerdan que también lo tenían como dato proporcionado. Fíjense que cuál costo estamos considerando para el capital. 7.53. Lo que estoy poniendo es cómo calculamos este 7.53. Lo calculamos de esta manera, utilizando beta y rendimiento deseado. Es una manera de saber, de estimar el costo de las acciones, utilizando el indicador financiero de beta y la prima de riesgo con rendimiento deseado. Entonces, eso es lo que yo tenía contemplado repasar con ustedes. Creo que hubiera sido más enriquecedor contar con, pues, escucharles directamente cuáles son sus inquietudes y sus dudas. Pero bueno, cualquier duda como quiera, ya saben, con todo gusto. Ahí tienen el canal de dudas y comunicación para resolver lo que sea necesario. Entonces, aprovechando que andamos por aquí, también les recuerdo que es importante que vayan avanzando en lo del PIA. Yo aquí les compartí en la carpeta de PIA el formato de portada del PIA
información base que pueden utilizar como base para realizar el PIA y la guía instruccional, las indicaciones, y eso ya lo tienen en Nexus, pero yo les agregué este archivo de la lista de cotejo, que es una manera de ver en forma más resumida y punto por punto el, pues, el checklist de lo que tienen que incluir y hacer y verificar para realizar el PIA. Entonces, yo les recomiendo que vayan avanzando y sigo en contacto con ustedes para cualquier duda, cualquier inquietud